Hace casi 7 meses inicié esta aventura de crear mi marca personal con claridad, con estrategia y con dirección. Pero si soy completamente honesta contigo, no siempre fue así. Meses antes, yo estaba en un punto completamente distinto. Estaba improvisando, estaba probando, estaba viendo qué hacía la gente que tenía resultados. Estaba hablando a cámara sin entender realmente cuál era la estructura real. Me pasaba horas editando videos porque había escuchado que eso era lo que funcionaba. Y me decían, mira videos virales y adáptalos a ti, a tu estilo. Usa la misma temática, vas a ver que eso te hace viral. Replica lo que ya funciona. Y claro, yo hacía lo que escuchaba y lo que veía. Pero no entendía realmente lo que estaba haciendo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Empieza sin miedo. Soy Leila Calderón y hoy no quiero hablarte desde la teoría. Quiero hablarte desde mi proceso, porque si algo he aprendido en estos meses es que no se trata de hacer más, sino de entender mejor. Yo empecé en el mundo del emprendimiento después de renunciar a mi trabajo. Ya a inicios del 2025 no tenía ni idea de lo que era emprender. No entendía qué era un producto digital, no entendía qué era la marca personal, no entendía qué era el marketing digital, no entendía cómo funcionaban las ventas en este mundo digital. Es más, yo jamás había vendido nada. Entonces, no entendía cómo funcionaba todo este nuevo mundo. Y aún así, estaba buscando tener resultados rápidos. Porque en mi cabeza había una historia. Yo venía de más de 10 años de trabajo en el sector público. Había hecho 2 maestrías. Me había especializado constantemente. Me había convertido en la experta en contratación pública. Y todo eso, para mí, había sido un gran reto. Entonces, desde ese lugar, mi ego me hacía pensar, si tú has logrado todo eso, emprender debería ser sencillo para ti. Pero me choqué con una realidad diferente. Y ese choque fue fuerte, porque me di cuenta de algo que no había considerado. No tenía ni las habilidades, no tenía ni idea de qué herramientas necesitaba para emprender. No sabía qué conocimientos debía integrar para emprender en este mundo digital. Era un mundo completamente distinto y hubo algo más importante que entendí. Yo no podía usar directamente toda mi experiencia para llevarla a las redes sociales. No porque no fuera valiosa, sino porque no era transferible de la forma en la que yo pensaba. Mi especialidad, la contratación pública, se aplica a nivel local, es decir, con las leyes de Perú. No son las mismas para Europa, ni para México, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Cada país tiene su propia normativa. Entonces yo decía, no tiene sentido crear contenido de eso si solo voy a tener un alcance a un mercado local. Y ahí me hice una pregunta que cambió todo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿En qué realmente soy buena? Y ahí empezó un proceso mucho más profundo y de descubrimiento. Me di cuenta que en esos 10 años no solo había desarrollado un conocimiento técnico, también había desarrollado habilidades. Había aprendido a planificar, a organizarme, a ser constante, a ser perseverante. Había desarrollado criterio porque durante años resolví situaciones complejas, tomé decisiones importantes y aprendí a adaptarme a distintos escenarios. Siempre fui una persona que buscaba dirección. Y ahí entendí algo fundamental. Esas habilidades eran mías. No dependía del contexto, no dependía de las leyes y no dependía del país. Y si yo lograba usar todas esas habilidades en el mundo del emprendimiento, sí podía construir algo. Pero antes de llegar a ese punto, pasé por algo que sé que muchas personas están viviendo.
Me dejé llevar por el ruido. Pensé que era fácil. Pensé que con algunos truquitos iba a vender mucho. Pensé que solo necesitaba crear contenido. Y aquí viene algo que hoy veo con mucha claridad. Es que yo pretendía ganar en el mundo digital lo mismo que ganaba en mi trabajo. Yo ganaba $3,500 al mes y querían que mi emprendimiento generara lo mismo desde el inicio, desde el minuto cero, sin saber vender, sin tener una marca personal, sin tener comunidad y sin entender el proceso. Y eso no era realista. Y ahí fue donde me di cuenta de que no tenía habilidades desarrolladas para este entorno. No tenía la mentalidad adecuada. No estaba entendiendo el proceso. Yo estaba aprendiendo a caminar otra vez. Estaba gateando y yo ya quería correr. Y ahí entendí que tenía que pasar por ese proceso aunque no lo quisiera. Tenía que aprender a desarrollar habilidades y a construir nuevos hábitos. Y ese fue el punto que hace 7 meses, en septiembre del 2025, me hizo tomar una decisión. Me cansé de probar, me cansé de improvisar, me cansé de crear contenido sin estructura y me cansé de no tener dirección. E hice una inversión en una formación que me dio algo que yo no tenía en ese momento: claridad. Y ahí fue donde todo arrancó. Empecé a entender cómo se construye una marca personal. Empecé a entender la importancia de tener una estrategia. Empecé a encontrar fundamentos, criterios, dirección, estructura. Y comencé a crear contenido desde otro lugar, no en todas las plataformas al mismo tiempo. Solo me enfoqué en 2 al inicio. Es que quería hacerlo bien. Y cuando vi que funcionaba, empecé a expandir. Y vi que mi crecimiento fue gradual, pero por primera vez todo empezaba a tener sentido. Esa estrategia sí me estaba funcionando y me gustaba y me animaba a ver cada vez con mucho entusiasmo cómo iba creciendo. Y hoy, abril del 2026, después de casi 7 meses, somos más de 200,000 personas que forman parte de mi comunidad, todas de manera orgánica. Y eso no es casualidad, no fue suerte, no fue el destino. Fue claridad, fue dirección, fue estrategia, pero sobre todo fue constancia. Porque yo tomé una decisión: hacer que la estrategia funcione, hacer que esta vez lo que yo aplicara funcione. Y cuando algo empezaba a funcionar, no lo cambiaba, lo replicaba. Y así fue creciendo. Hoy puedo decirte algo con total certeza. Cuando tú tienes claridad, todo cambia. Cuando tienes dirección, dejas de dudar. Cuando tienes una estrategia, dejas de improvisar. Y cuando sostienes esto en el tiempo, los resultados llegan inevitablemente. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y millones de gracias por formar parte de este proceso. Si has llegado hasta aquí, te invito a que me dejes 5 estrellas, que compartas este episodio y que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook como Leila Calderón, que ahí comparto tips y estrategias diarias. Quiero que recuerdes algo. Invierte en tu conocimiento, en tu claridad y en tu crecimiento, porque eso es lo único que te va a dar los resultados a largo plazo. Y quiero que recuerdes una cosa más. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio y que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo.